Muy buenas, la Fórmula 1 viaja al circuito Gilles Villeneuve para ese Gran Premio de Canadá y por supuesto vamos a hacer aquí un buen análisis como previa al Gran Premio. Hoy analizamos los datos más importantes, mañana el pilotaje, cómo se traza cada curva, zonas clave, todo eso, y pasado mañana hablamos de setup, nos metemos ya en temas un poquito más mecánicos. Hoy, empezando con los datos, pues tenemos una longitud bastante baja, en torno a 4,3 kilómetros, y además no es un circuito con mucha degradación, por lo tanto estrategias como el undercut pues no deberían ser del todo efectivas, al menos a priori. Ojo, esto dependerá mucho de las condiciones que haya en carrera, pero si no tienes muchos metros para ganar ventaja con un neumático nuevo y además no hay una degradación muy alta como para que la diferencia entre neumático nuevo y neumático usado sea muy grande, pues lo normal es que no sea tan efectivo. Pero ya digo, quizá nos encontremos alguna sorpresa. Muy importante también la distancia entre la línea de meta y la primera frenada, el punto de primera frenada. Esto nos da una pista de la distancia que habrá hasta la primera curva, en la salida, todo eso. Ojo, porque es muy baja, por lo tanto es incluso más importante posicionarte bien en la primera curva y luego, por consiguiente, en la segunda, que una buena salida. Por lo tanto, aquí Red Bull a lo mejor tiene algo ganado porque últimamente no parece que salgan del todo bien. Entonces, quizá puedas más o menos perder una posición en la salida, pero si te posicionas bien para las curvas 1-2, sobre todo, que son las primeras que están enlazadas, pues vas a tener bastante ganado por ahí, puedes recuperar posiciones, sobre todo si vas por fuera, tienes más hueco, eso va a ser bastante clave, porque luego ya sí que puedes afianzar más o menos tu posición. Es un circuito cortito, pero tenemos 14 curvas, que sí, que son pocas, pero claro, al ser un circuito tan corto, el ratio de curvas por kilómetro que hacemos siempre para evaluar un poco la densidad de curvas está más o menos en la media, un poquito por debajo, lo que nos indica que no es el circuito más complicado para los pilotos precisamente, pero bueno, sí que tenemos una densidad quizá más alta de lo que pueda parecer, porque es verdad que viendo el esquema parece que hay bastantes rectas y demás, pero ojo que el circuito es bastante corto. Luego, en cuanto a reparto curvas izquierda-derecha, pues está bastante bien a rasgos generales. Además, curvas de velocidad muy baja, pues solamente hay una, que es a la derecha, es una horquilla bastante cerrada. Curvas de velocidad media son la enorme mayoría y además enlazadas a un lado y a otro. Por lo tanto, eso, pues bueno, quizás sí que desgaste más el neumático, sobre todo delantero exterior entrando en las curvas, pero lo que más degradación van a sufrir sin duda son los traseros, porque luego curvas de velocidad rápida, que son sin duda las que más desgastan los delanteros, hay muy poquitas. Entonces, mucha curva de velocidad media, es muy importante la tracción, así que el desgaste quizá se acumule sobre todo en los neumáticos traseros. Hay 7 frenadas, por lo tanto para la mitad de las curvas hay que frenar y esto, la verdad, resume muy bien lo que es el circuito de Canadá porque la enorme mayoría son enlazadas izquierda-derecha, derecha-izquierda, como sea, pero siempre o casi siempre son enlazadas un lado de otro. Por lo tanto, si tú tienes una chicane o una serie de enlazadas más o menos juntas, ¿qué va a pasar? Porque tienes que frenar para tomar las dos, no frenas en medio de ellas. Así que hay que frenar solamente para la mitad de las curvas. Luego, en cuanto a frenada fuerte, yo al menos considero que hay 2. Sí es verdad que luego hay otras 3, 4 que se pueden considerar bastante fuertes también. Es decir, no son curvas de dar un pequeño toquecito y tirar el coche, ni mucho menos. Hay que frenar a lo mejor pues algo menos de 50 metros más o menos. Pero ojo, porque hay 2 frenadas que son muy fuertes y además no da tregua. Es uno de los circuitos en los que más tiempo o más porcentaje de vuelta al menos se va pisando el pedal del freno y eso hace que la refrigeración sea bastante complicada. Porque cuando hay una recta para refrigerarlo justo después hay una frenada fuerte. Por lo tanto, si analizamos la temperatura media de los frenos, pues es de las más altas, no es algo descabellado ni mucho menos, pero luego si nos fijamos en la temperatura máxima también está por ahí arriba y la temperatura mínima también. Por lo tanto, es un circuito que no da mucha tregua al tema de los frenos. El otro pedal, el del acelerador, pues es mucho menos protagonista. Que vamos un 70% de la vuelta acelerando a fondo, es verdad, no está nada mal, pero para ser Fórmula 1 comparándolo con el resto del circuito, pues sí que se queda incluso por debajo de la media. Vamos bastante tiempo en octava marcha, eso es verdad, porque hay 2-3 rectas que son medianamente importantes, no son muy largas, pero bueno, sí que se puede engranar la octava marcha, ¿no? Que es ese rango máximo de velocidad alguna vez, entonces ese porcentaje no es de los más bajos, ni mucho menos. Decíamos antes que hay una recta muy larga y justo después frenada fuerte, pues bueno, por lo menos da tiempo a engranar esa octava marcha. Y luego ya para terminar, quizá un poco más como curiosidad incluso, si analizamos el mayor giro que se da en cada uno de los circuitos, el de Canadá es el segundo, es decir, solo Mónaco le supera y aquí compiten mano a mano las dos horquillas de estos circuitos. Evidentemente la de Mónaco es la más cerrada, sin ninguna duda, no hay competencia ahí, pero ojo porque Canadá no está tan lejos, tiene una horquilla que es muy cerrada, vamos a ver al piloto dar la vuelta completamente al volante, es muy llamativo, es la curva 10 y además justo después hay una recta muy larga, así que sobre todo la tracción saliendo de esa curva va a ser fundamental. Y luego algo muy llamativo es que el porcentaje de vuelta en el que está el volante totalmente recto es de un 54%, que es bastante alto. ¿Qué pista nos da esto? Pues que si tenemos un ratio de curvas más o menos en la media tirando abajo, pero luego
el porcentaje de vuelta con el volante recto es bastante alto, significa que las curvas no son muy largas, que son curvas de tirar el coche y enderezar. Y de hecho hay algunas que son una chica encerrada que más o menos se hace en línea recta, una especie de S así abierta entre ellas y ya está. Por lo tanto, no son curvas que ocupen mucha distancia en el circuito. Son 14 curvas en un circuito cortito, por eso tenemos una densidad más o menos media, aunque tirando a baja, pero ojo porque es importante la eficiencia también en recta, aunque no vayamos mucho porcentaje de la vuelta acelerando a fondo. Pero bueno, ya hablaremos más de esto cuando toque hablar de setups. Recordad que tenéis el Level Up Academy, aparte de setups para Sim Racing, que hemos estrenado hace un par de semanas esa sección, un par de semanas o así. Tenéis tarifa plana de cursos de automovilismo, tanto real como virtual, en lo que se incluye telemetría, reglajes, estrategia de carrera, pilotajes, todo lo que os ocurra, lo tenéis ahí para formaros conmigo en automovilismo, ya digo, real o virtual, aparte de las descargas, el soporte, todo eso. Son 15 euros al mes, es tarifa plana, cuando no os venga bien lo canceláis, no hay permanencia de ningún tipo, podéis estar un mes dado de alta, uno de baja, uno de alto, uno de baja, como queráis organizaros, no hay ningún problema, así que echad un buen vistazo. Además, la primera clase de cada curso es gratis, que es una introducción al curso, para que entendáis un poco el formato y demás. Y nada, pues como siempre, os agradezco que os hayáis quedado hasta el final del vídeo y nos vemos mañana hablando del pilotaje.